en relación con un caso como el del profesor Oscar, de lo que es la cárcel en primer lugar y de lo que es la cárcel en una situación como la del México actual, donde se criminaliza la protesta social, pero no solamente eso, se criminaliza también a la población. Esto provoca que mucha gente vaya a dar a la cárcel, muchos de ellos sin tener por qué estar allí, porque al ser luchadores sociales se les reprime, y una forma de reprimirlos es acusarlos de delitos. En el caso del profesor Oscar, el delito del cual se le acusa es un delito que no es político, pero él es un luchador social. Eso hace que deba enfrentar alguna situación parecida a la que enfrentan los presos políticos. Por eso tiene relación con lo que yo he vivido y de lo que puedo dar testimonio. En primer lugar, habría que hablar de qué es ser un preso político, qué implica. En primer lugar, implica que antes de cualquier sentencia, antes incluso de que empiece a llevarse el caso por un juez, ya se tiene la sentencia en contra. Un preso político no va a luchar para demostrar su inocencia, porque no le importa al juez la inocencia. Él ya tiene la consigna de sentenciar como culpable a esa persona a la que le corresponde juzgar. Así que se encuentra en una enorme desventaja el preso político. No va a encontrar una persona neutral que va a sopesar los argumentos de la parte acusadora y de la defensa de una forma adecuada. Él ya tiene su decisión. Esa decisión es la que hay que vencer en la lucha jurídica. Eso es lo que va a enfrentar, digo, incluso desde antes de llegar a la cárcel. Llegando a la cárcel, ¿qué va a enfrentar? Puedo hablar yo de lo que es una cárcel de máxima seguridad. ¿Qué se enfrenta en la cárcel de máxima seguridad? La indefensión prácticamente total. ¿Por qué? Porque se fabrican pruebas. Las pruebas o las pretendidas pruebas que aporta la parte acusadora son fabricadas, las inventan, arreglan los hechos de tal manera que parezca que se es culpable. Esa indefensión se extiende porque los medios de comunicación juegan un importante papel, el de criminalizar ante la opinión pública a esa persona acusada. Y ya desde antes se le llama el criminal, pese a que todavía no sea determinado por el juez, pese a que todavía no haya emitido la sentencia. Eso va a enfrentar en la cárcel. Irregularidades de todo tipo, porque si está en máxima seguridad, durante mucho tiempo no se le va a permitir que tenga una ley en sus manos para poderse defender. Me decían integrantes de la Cruz Roja Internacional que fueron a visitarme a La Palma, que en Francia, cuando a una persona la detienen, en cuanto la llevan ya ante el juez, le entregan una constitución para que se defienda y un código penal también para que pueda recurrir a él para defenderse. Aquí en México, por el contrario, aunque lo solicite, se lo van a impedir. Entonces, ¿cómo va a poder defenderse si eso se necesita? Pero aparte, pueden impedir la entrada de los abogados. A ese extremo llegan. Le van a decir al preso que el abogado no vino, y al abogado lo tienen en la entrada diciéndole que la diligencia no se va a realizar. ¿Para qué? Para que la diligencia se realice sin la presencia del defensor.
Claro, van a ponerle a uno un defensor de oficio, pero el cual va a actuar de acuerdo con lo que la autoridad le diga. No lo va a defender. No lo va a defender adecuadamente al menos. ¿Qué más irregularidades existen en la cárcel? Se supone que los juicios son públicos, deben ser públicos. Pues en máxima seguridad no le van a permitir la entrada al público. La prensa no va a poder entrar para ser testigo de lo que ahí ocurre. En ninguna de las diligencias en las que yo participé, y esto fue diligencias durante 3 años, se permitió la entrada de un solo periodista. La familia también, a ella le van a impedir entrar y tendrá que lucharse jurídicamente desde adentro y desde afuera también para que se cumpla ese derecho que es elemental, que la familia también pueda presenciar el juicio. Pero no solamente es la indefensión, también hay un hostigamiento que es muy fuerte. ¿En qué sentido el hostigamiento? No se permite a la persona que tenga mucha comunicación hacia afuera. Una llamada cada semana y de repente resulta que no entró la llamada, según dicen ellos, y pasa uno 15 días sin tener comunicación con la familia. Se va a hostigar a la familia también para que desista de acudir a la visita. Un hombre, un hermano, no le importaría mucho que lo desnudaran y le obligaran a hacer sentadillas desnudo. Pero a una joven de 15, 16, 17 años, o en general a una mujer de cualquier edad, le gustará o le parecerá adecuado y soportable que también le hagan eso cada semana. Dejan de ir, porque ese es el objetivo de la cárcel de máxima seguridad: aislar tanto al preso para que se sienta solo y se sienta indefenso, y para que no haya quien hable, quien abogue por él, quien luche por él desde la familia. Quisieran que no lo visitara nadie, quisieran que nadie recibiera la visita, más bien la llamada telefónica, quisieran que no pudiera comunicar a nadie afuera lo que ahí ocurre, quisiera que nadie afuera se hiciera eco de lo que sucede adentro de las cárceles para denunciarlo. Eso ocurre en la cárcel de máxima seguridad. Eso es el hostigamiento en su máxima expresión. Aparte los insultos, aparte el que una persona tiene que ser desnudada y hacer sentadillas desnudo. ¿Cuántas veces creen? A veces unas 20 veces al día. Porque cada que se sale de la celda y se entra tiene que pasarse por eso. Hay gente a la que golpean, hay gente a la que asesinan allá adentro los oficiales. Y yo puedo decirlo porque escuché el asesinato, escuché los lamentos de un preso que estaba muriendo. Eso es máxima seguridad, pero también hay otra cosa en máxima seguridad. Hace surgir y deja ver lo mejor y lo peor de la gente. Hasta en los delincuentes más connotados se encuentran a veces esos rasgos de humanidad, mucho más que en los encargados de cuidar y hacer respetar la ley, porque puede haber una gran solidaridad entre los presos y una gran humanidad de compañeros. Y aparte hace ver quién es quien realmente está